Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de parte del grupo de trabajo. Queremos agradecer al comité organizador por invitarnos a este magno evento. Nos parece una plataforma ideal para difundir nuestro trabajo. En este caso vamos a hablar de los errores diagnósticos en el líquen estriado y su impacto en el uso irracional de medicamentos antimicóticos o antifúngicos. Pero para iniciar con el tema, vamos a definir lo que es el líquen estriado. Básicamente es una dermatosis inflamatoria que es poco frecuente, realmente es poco frecuente en la práctica clínica habitual. Sin embargo, es una vez que uno tiene el conocimiento previo, es relativamente fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, al ser infrecuente, eso también genera, digamos, la condición para que se preste a hacer un diagnóstico erróneo. Eh, es muy común que se presente en grupos de entre 5 a 15 años de edad y básicamente el diagnóstico es clínico, es decir, una vez que uno tiene el acercamiento con un paciente, creo yo, seguramente siempre va a recordar cómo es la clínica para hacer el diagnóstico de este líquen estriado. Ahora bien, vamos a hablar de la etiopatología, es decir, cuál es la causa o el origen del líquen estriado. Desafortunadamente, actualmente no tenemos una explicación, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que ocasiona esta enfermedad. Es, considero yo, multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores autoinmunes, incluso después de algún proceso infeccioso puede desarrollarse la enfermedad. Sin embargo, pues como explicación puntual de la etiología de la enfermedad, no existe hasta la fecha una explicación científica o fisiopatológica que nos dé la causa del líquen estriado, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de este líquen? Bueno, como ya lo he comentado, son pápulas eritematosas que siguen lo que se llama un patrón lineal, que son las líneas de Blaskov, que dependiendo del paciente puede haber, digamos, una coloración tanto marrón o grisácea, pero al final de cuentas siempre es muy característica la línea y a veces pues haciendo el interrogatorio, la anamnesis, pues llegamos al diagnóstico de lo que es el líquen estriado. Sin embargo, vuelvo a comentarlo, muchas veces, desafortunadamente, por la inexperiencia en la clínica, pues no se llega al diagnóstico correcto. En este caso ahí tenemos la paciente que es parte del caso clínico que ahorita lo voy a comentar, donde se observan las líneas de Blaskov en lo que es el miembro inferior del lado izquierdo. Y pues cuando uno lo observa, digamos ya en la clínica como tal, pues es evidente que es un caso de un líquen estriado. Sin embargo, presenta esas confusiones al hacer el diagnóstico diferencial. ¿Con qué la vamos a comparar o hacer el diagnóstico diferencial? Pues está el líquen plano lineal, eh, está el lupus eritematoso cutáneo, la psoriasis, que también muchas veces se confunde con esta entidad patológica. El vitiligo también en sus inicios pudiera ser considerado como un líquen estriado. Sin embargo, como lo comento, haciendo una anamnesis correcta, un diagnóstico diferencial, podemos llegar a hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Que muchas veces creo se pasa por alto al tener ese primer contacto con el paciente y eso pues conlleva muchos riesgos potenciales. En este caso, el paciente era una niña de 7 años que ya había
acudido previamente con otro facultativo, el cual la observó y consideró que tenía una micosis superficial que por el tiempo de evolución, creo yo más bien por ahí fue el problema, por tener un mes de aparición en cuanto a las manchas que aparecieron, él consideró que era una micosis. Sin embargo, el tratamiento que dio y pues fue basado en lo que era su observación clínica. Él consideró que era una micosis, le dio un tratamiento con miconazol. Afortunadamente fue un tratamiento tópico, es decir, no dio ningún tratamiento antifúngico vía oral. Y pues bueno, al no haber mejoría, los papás acudieron por una segunda, digamos, una segunda opinión. Es de mencionar, aquí no se puso, pero la niña provenía más bien de una zona costera, donde acá en nuestro estado tenemos la epidemiología, o la epidemia, por decirlo de alguna manera, de la larva migrans o la anastomiasis, que también a veces se puede confundir con lo que es el líquen estriado en sus etapas iniciales. Sin embargo, afortunadamente, el médico tratante de primer contacto no dio un tratamiento para este tipo de parasitosis, pero si hubiera sido otro médico, posiblemente hubiera dado otro tratamiento y eso hubiera conllevado también otros riesgos potenciales, ¿no? Cuando lo observamos, pues, como les comento, está el patrón lineal, las líneas de Glasgow, que básicamente, pues, son, digamos, evidentes cuando uno ya tiene el conocimiento de este tipo de entidades patológicas. Y bueno, aquí está la lesión, ya la he comentado previamente. Y desde nuestro punto de vista, a donde queremos llegar es básicamente a la discusión sobre la importancia en los diagnósticos diferenciales y más que nada sobre el uso racional de los tratamientos que se llevan a cabo de estas patologías dermatológicas que muchas veces son tratamientos superficiales, pero en algunos casos pueden llegar a ser tratamientos vía oral, que en este caso, por ser una niña, un niño, pueden, digamos, tener repercusiones más graves a nivel de su desarrollo normal y que al final de cuentas, si no se hace ese diagnóstico correcto, pues va a haber un tratamiento incorrecto. Entonces, la intención de la difusión de este tipo de casos clínicos es precisamente llevar esa información a los médicos en general y a la población para que estén atentos a lo que es un diagnóstico y un tratamiento adecuado, en este caso de esta patología, pero en general invitarlos a que se haga un uso racional de los tratamientos enfocados en la fisiopatología que se observe en cada uno de sus pacientes. Muchas gracias por su atención.